Su letra dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, distensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Santo es el nombre del Señor. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, nos aconseja, hermanos, a usted y a mí como iglesia del Señor, que nos apartemos, hermanos, de todo este tipo de situaciones de cual habla la palabra, que son situaciones, hermanos, que en un tiempo quizás las vivimos porque no conocíamos a Cristo, pero ya ahora, hermanos, que hemos venido a los pies del Señor y le hemos recibido en nuestra vida, hermanos, ya nuestra vida tiene que ser muy diferente a como éramos antes. Ya no desear, hermanos, lo que antes hacíamos. Ya no andar ahí pensando, hermanos, en el pasado, en lo que practicábamos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ahora, hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos la nueva criatura, hermanos, que Dios ha creado conforme a su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera criatura, hermanos, que Dios creó, hermanos, quizás, hermanos, se había echado a perder al mundo en el pecado. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, hermanos, Él, hermanos, nos llamó, hermanos, y nos escogió. Y por eso que estamos en este lugar, porque Dios nos ha sacado, hermanos, de lo más vil del mundo, hermanos, de lo más sucio de ahí. Dios nos sacó y nos trajo a este lugar y nos limpió, hermanos. Porque Él es, hermanos, el que nos ha ido cambiando cada día. Porque nuestra vida, hermanos, era una vida, hermanos, desordenada. Una vida, hermanos, llena, hermanos, de contaminación, de la cual ahora, hermanos, Dios nos ha limpiado, hermanos, de toda inmundicia. Y nos advierte la palabra, hermanos, que no volvamos, hermanos, al tiempo pasado. Que no recordemos, hermanos, lo que antes hacíamos, sino, hermanos, que nos esforcemos cada día. Porque tenemos algo, hermanos, en nuestra vida que nos redarguye, hermanos, que nos hace sentir, hermanos, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios está pidiendo en nuestra vida. Porque en nuestra vida, hermanos, cada día, hermanos, tenemos una lucha espiritual. Y esta lucha, hermanos, no se va a terminar, hermanos, cuando Dios digamos, sino que esta lucha, hermanos, va a estar siempre, hermanos, hasta que Cristo venga. Pero si permanecemos en el Señor, hermanos, vamos a vencer, hermanos, todo tipo de situación. Todo tipo, hermanos, de tentación, hermanos, de oferta que el mundo nos ponga por delante. No vamos a ceder, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque conocemos la palabra. Y la palabra, hermanos, es la que en aquel día va a juzgar, hermanos, a cada ser humano. ¿Por qué? Porque si la palabra se predica, hermanos, y nos advierte, pero si nosotros, hermanos, andamos de necios, de rebeldes, hermanos, y no hacemos caso de la palabra de Dios, en aquel día, hermanos, ahí va a ser el lloro, dice el crujir de dientes, ahí va a ser, hermanos, lo lamentable. Donde muchos, hermanos, se van a dar cuenta, hermanos, que tuvieron la oportunidad, que tuvieron el tiempo de poder ser diferentes para Dios. Porque si en este lugar no estamos, hermanos, para que nadie nos aplauda, ni para que nadie, hermano, nos dé fama, no, hermanos, estamos aquí, hermanos, porque queremos agradar al Dios eterno. A ese Dios, hermanos, que un día, hermanos, no pensó, hermanos, y envió a su hijo, hermano, no dijo, hermano, yo no voy a mandar a mi hijo por esta humanidad,
perversa. No, Él no dijo eso. Él dijo, voy a enviar a mi Hijo a dar su vida en rescate de la nuestra. Y por eso es que usted y yo ahora alcanzamos, hermanos, la salvación. Si usted y yo no teníamos, hermanos, dónde ir, estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos en tinieblas, en oscuridad. Pero más ahora, hermanos, usted y yo, hermanos, nos ha resplandecido de la luz de Cristo. Esa luz, hermanos, que nos ayuda a caminar, hermanos, por el camino correcto. Y dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? Es andar haciendo, hermanos, lo que Dios ordena en su palabra. Es andar haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos hace sentir a cada uno. ¿Cuál es su voluntad? Y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque el espíritu, hermanos, que Dios nos ha dado y la carne, hermanos, hay una lucha entre sí. Que la cual, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos redarguye, hermanos, a hacer lo bueno, a hacer lo que a Dios le agrada, apartarnos del mal, del pecado, de todo aquello que a Dios no agrada. Pero más la carne, hermanos, también está allí, hermanos, en una lucha, que la carne, hermanos, dice la palabra que está viciada a hacer solo lo malo. Es una herencia pecaminosa que el ser humano viene arrastrando desde un principio. Pero si usted, hermanos, estamos firmes en el Señor, vamos a obedecer, hermanos, al Espíritu Santo. Es la palabra del Señor, que nos va a confrontar cada día, que nos va a hacer sentir que tenemos que hacer las cosas bien delante del Señor, que tenemos que hacer las cosas como a Dios le agradan. Porque de Dios, hermanos, nadie se puede burlar. Nadie puede decir, yo voy a hacer esto sin que Dios me dé cuenta. Lo voy a hacer aquí a escondidas, donde Dios no me mire. No, hermanos. Dios, hermanos, Él tiene su ojo puesto, hermanos, en todo lugar. Y de Dios no podemos escondernos. De Él no podemos hacer nada que Él no lo sepa. Dios todo lo ve, hermanos. Por eso que usted y yo, como pueblo de Dios, cada día tenemos que andar, hermanos, en rectitud, en justicia. Donde quiera que andemos, hermanos. No solamente, hermanos, cuando vamos a la iglesia, que vamos a ser diferentes. No, hermanos. Tenemos que marcar diferencia, hermanos, donde quiera que andemos. Porque somos la iglesia. Somos esa iglesia, hermanos, que da su fruto, hermanos, conforme a como Dios le agrada. Porque muchos, hermanos, un día vinieron al Señor, pero muchos se desviaron. ¿Por qué sería, hermanos? Porque se dejaron gobernar por la carne, porque se dejaron llevar, hermanos, y satisfacieron los deseos de la carne. Y ahora están, hermanos, fundidos, hermanos, en el pecado. Están perdidos, hermanos, en la inmundicia, donde un día el Señor los sacó, pero volvieron atrás. Y la palabra habla claro, hermanos, que todo aquel que tome el arado digno de voltear a ver hacia atrás. Si usted y yo tenemos la mirada en el Señor, hermanos, tenemos que ir para adelante cada día. No ir, hermanos, de retroceso. No ir para atrás. Porque atrás, hermanos, el mundo es que está atrás, hermanos. Pero nuestra mirada, hermanos, está en Cristo Jesús. El cual yo les digo, hermanos, que cada día usted y yo podamos meditar en la palabra del Señor. Porque la palabra, hermanos, es la que nos aconseja cada día. Y nos dice, hermanos, que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos de la carne, hermanos? El pecado. El estar pecando cada día. El estar haciendo, hermanos, lo que la carne le agrada. Lo que la carne siente deleite. Pero dice la palabra, hermanos, que los deseos de la carne es contra el Espíritu. Pero cuando usted, hermanos, tenemos el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, hermanos, ahí es donde usted tenemos que pararnos firmes, hermanos. Y saber, hermanos, que estamos en una lucha espiritual. Donde el enemigo, hermanos, nos va a poner ofertas por delante. Ofertas del mundo que nos va a llamar la atención, que nos van a atraer. ¿Por qué, hermanos?
Porque muchas veces, hermanos, todo lo que miramos, hermanos, lo queremos hacer. Pero cuando estamos en el Señor, hermanos, tenemos que abstenernos, hermanos, a cosas que a Dios no le agradan. Que saber, hermanos, que muchas veces, hermanos, el ser humano se deleita, hermanos, se goza, pero es un momentito el gozo del mundo. Pero el gozo que Dios nos da es un gozo, hermanos, que se permanece cada día en nuestros corazones, en nuestra vida. Y por lo tanto, hermanos, Dios, hermanos, Él es, hermanos, el que nos ha prometido cosas grandes y maravillosas. Pero para eso tenemos, hermanos, que esforzarnos y pagar el precio, hermanos, que Dios quiere que paguemos cada día. No hacer, hermanos, los deseos de la carne. Porque dice que los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra que no hay comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. No podemos estar haciendo, hermanos, el pecado y queriendo, hermanos, estar agradando a Dios. No podemos. La iglesia del Señor tiene que definirse en estos tiempos. Ya no es tiempo, hermanos, de estar viviendo una vida, hermanos, llena de tibieza. Porque los tibios, hermanos, están en el mundo, hermanos, quieren estar haciendo lo que Dios quiere y en el mundo. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor. Que nuestra vida, hermanos, pueda ser ejemplo para los demás. Bendito Jesús. Porque vemos que el Espíritu Santo, hermanos, busca hacer lo que Dios ordena, lo que Dios le agrada. Por eso, hermanos, que el Espíritu Santo no comparte lo del mundo. Porque el mismo nombre lo dice Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es tan santo, hermano, que Él no puede habitar, hermanos, en un lugar que esté contaminado. En un lugar, hermanos, que esté lleno de inmundicia. No, hermanos. Por eso que cada día tenemos que